Vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 María, trono de sabiduría. Ruega por Ruega por nosotros. Muy bien, bueno, entonces el primado de la misericordia y de la alegría del Evangelio está dentro de la misa exequial por el difunto romano pontífice Francisco en la Plaza de San Pedro, y van siendo una serie de artículos, les digo, esta revista, y muchas de ellas son textos entresacados o sacados literalmente de homilías, de mensajes en torno a la muerte del Papa, ¿no? Dice aquí, publicamos el texto de la homilía pronunciada por el cardenal Giovanni Battista, decano del Colegio Cardenalicio, durante la misa exequial por el difunto romano pontífice Francisco, celebrada en la Plaza de San Pedro en la mañana del 26 de abril, sábado de la octava de Pascua. ¿No? Además, también como muy profético, que muriera en esta octava, ¿no? También ahí. Bueno, ¿alguien puede ayudarnos a leer? yo, hermano, con mucho gusto. Adelante, por favor. Nada más si eleva su imagen para que pueda ver porque no alcanza a ver ahí este. ¿Así? Ah, O- sí, está bien. ok. Sí. Dice, en esta majestuosa plaza de San Pedro, dice, en esa majestuosa plaza de San Pedro, en la que el Papa Francisco ha celebrado tantas veces la Eucaristía y presidido grandes encuentros a lo largo de estos 12 años, estamos reunidos en oración en torno a sus restos mortales, en el corazón, con el corazón triste, pero sostenidos por las certezas de la fe, que nos asegura que la existencia humana no termina en la tumba, sino en la casa del Padre, en una vida de felicidad que no conocerá el ocaso. El nombre del Colegio de Cardenales, en nombre del Colegio de Cardenales agradezco cordialmente a todos por su presencia. Con gran intensidad de sentimiento dirijo un respetuoso saludo de Estado, saludo y un profundo agradecimiento a los jefes de Estado, jefes de gobierno y delegacionales oficiales, venidas de numerosos países, para expresar afecto, veneración y estima hacia el Papa que nos ha dejado. La masiva manifestación de afecto y participación que hemos visto en estos días, después de su paso de la tierra a la eternidad, nos muestra cuánto ha tocado mentes y corazones el intenso pontificado del Papa Francisco. Su última imagen, que permanecerá en nuestros ojos y en nuestro corazón, es la del pasado domingo, solemnidad de Pascua, cuando el Papa Francisco, a pesar de los graves problemas de salud, quiso impartirnos la bendición desde el balcón de la Basílica de San Pedro y luego bajó a esta plaza para saludar desde el papamóvil, descubierto a toda la gran, descubierto a toda la gran multitud reunida para la misa de Pascua. Con nuestra oración queremos ahora confiar el alma del amado pontífice a Dios, para que le conceda la felicidad eterna en el horizonte luminoso y glorioso de su inmenso amor. Nos ilumina y guía la página del Evangelio, en la cual resonó la misma voz de Cristo que interpelaba al primero de los apóstoles: Pedro, ¿me amas más que esto? Y la respuesta de Pedro fue inmediata y sincera: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Y Jesús le confió la gran misión: apacienta mis ovejas. Será esta la tarea constante de Pedro en sus sucesores, un servicio de amor a imagen de Cristo, Señor y Maestro, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. A pesar de su fragilidad y sufrimiento final, el Papa Francisco eligió recorrer este camino de entrega hasta el último día de su vida terrenal. Siguió las huellas de su Señor,
el buen pastor, que amó a sus ovejas hasta dar por ellas su propia vida, y lo hizo con fuerza y serenidad, cercano a su rebaño, la iglesia de Dios, recordando la frase de Jesús citada por el apóstol Pablo: la felicidad está más en dar que en recibir. Cuando el cardenal Bergoglio, el 13 de marzo del 2013, fue elegido por el cónclave para suceder al Papa Benedicto XVI, llevaba sobre sus hombros años de vida religiosa en la compañía de Jesús y sobre todo estaba enriquecido por la experiencia de 21 años de ministerio pastoral en la Arquidiócesis de Buenos Aires, primero como auxiliar, luego como coadjuntor y después especialmente como arzobispo. La decisión de tomar por nombre Francisco pareció de inmediato una elección programática y de estilo con la que quiso proyectar su pontificado, buscando inspirarse en el espíritu de San Francisco de Asís. Conservó su temperamento, Perdón, Vicky. no se preocupe, ya lo encontré. Conservó su temperamento y su forma de guía pastoral. Dio de inmediato la impropia de su fuente personalidad en el gobierno de la Iglesia, estableciendo un contacto directo con las personas y con los pueblos, deseoso de estar cerca de todos, en especial atención hacia las personas en dificultad, entregándose sin medida, en particular por los últimos de la tierra, los marginados. Fue un papa en medio de la gente, con el corazón abierto hacia todos. Además, fue un papa atento a lo nuevo que surgía en la sociedad y a lo que el Espíritu Santo suscitaba en la iglesia. Con el vocabulario que le era característico y su lenguaje rico en imágenes y metáforas, siempre buscó iluminar con la sabiduría del Evangelio los problemas de nuestro tiempo, ofreciendo una respuesta a la luz de la fe y animando a vivir como cristianos los desafíos y contradicciones de estos años de cambio, que él solía calificar como cambio de época. Tenía gran espontaneidad y una manera informal de dirigirse a todos, incluso a las personas alejadas de la iglesia. Lleno de calidez humana y profundamente sensible a los dramas actuales, el Papa Francisco realmente compartió las preocupaciones, los sufrimientos y las esperanzas de nuestro tiempo de globalización, buscando momentos, buscando consolar, perdón, y alentar con un mensaje capaz de llegar al corazón de las personas de forma directa e inmediata. Su carisma de acogida y escucha, unido a un modo de actuar propio de la sensibilidad de hoy, tocó los corazones, tratando de despertar las fuerzas morales y espirituales. El primado de la evangelización fue guía de su pontificado, difundiendo con una clara impronta misionera la alegría del Evangelio, que fue el título de su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, una alegría que llena de confianza y esperanza el corazón de todos los que se confían a Dios. El hilo conductor de su misión fue también la convicción de que la iglesia es una casa para todos, una casa de puertas siempre abiertas. Recurrió varias veces la imagen de la iglesia como hospital de campaña, después de una batalla con muchos heridos, una iglesia determinada y deseosa de hacerse cargo de los problemas de las personas y de los grandes males que desgarran el mundo contemporáneo, una iglesia capaz de inclinarse ante cada persona, más allá de todo credo o condición, sanando sus heridas, innumerables con sus gestos y exhortaciones. ¿Hasta ahí, hermano? No, dame un segundito, Vicky, le subimos. Listo. Ya no alcancé a leer lo anterior. Ajá. Era innumerables son sus gestos y exhortaciones a favor de los refugiados y desplazados. ¿Quieres También que fue, te apoye en la lectura? adelante, no tengo problema, puedo continuar. Sí.
Pero si quiere Diana, con mucho gusto, adelante. Muchas gracias, Vicky. Te lo Sí, agradezco. adelante, adelante. A favor de los refugiados y desplazados, también fue constante su insistencia en actuar a favor de los pobres. Es significativo que el primer viaje del Papa Francisco fuera a Lampedusa, isla símbolo del drama, de la emigración, con miles de personas ahogadas en el mar. En la misma línea fue también el viaje de Lesbos, junto con el patriarca ecuménico y el arzobispo de Atenas, así como la celebración de una misa en la frontera entre México y Estados Unidos, con ocasión de su viaje a México. De sus 47 agotadores viajes apostólicos, quedará especialmente en la historia el de Irak en 2021, realizado desafiando todo riesgo. Esa difícil visita apostólica fue un bálsamo sobre la herida abierta de la población iraquí, que tanto había sufrido por la obra inhumana del ISIS. Fue también un viaje importante para el diálogo interreligioso, otra dimensión relevante de su labor pastoral. Con la visita apostólica del 2024 a 4 países de Asia, Oceanía, el Papa alcanzó la periferia más periférica del mundo. El Papa Francisco siempre puso en el centro del Evangelio de la Misericordia, resaltando constantemente que Dios no se cansa de perdonarnos. Él perdona siempre, cualquiera sea la situación de quien pide perdón y vuelve al buen camino. Quiso el jubileo extraordinario de la misericordia, destacando que la misericordia es el corazón del Evangelio. Misericordia y alegría del Evangelio son dos conceptos clave del Papa Francisco, en contraste con lo que definió como la cultura del descarte. Habló de la cultura del encuentro y de la solidaridad. El tema de la fraternidad atravesó todo su pontificado con tonos vibrantes en la carta encíclica Fratelli Tutti. Quiso hacer renacer una aspiración mundial de la fraternidad, porque todos somos hijos del mismo Padre que está en los cielos. Con fuerza recordó a menudo que todos pertenecemos a la misma familia humana. En 2019, durante su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco confirmó un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, recordando la común paternidad de Dios, dirigiéndose a los hombres y mujeres de todo el mundo. Con la carta encíclica Laudato sí llamó la atención sobre los deberes y la corresponsabilidad respecto a la casa común. Nadie se salva solo frente al estallido de tantas guerras en estos años, con horrores inhumanos e innumerables muertos y destrucciones. El Papa Francisco elevó incesantemente su voz, implorando la paz e invitando a la sensatez, a la negociación honesta para encontrar soluciones posibles, porque la guerra, decía, no es más que muerte de personas, destrucción de casas, hospitales y escuelas. La guerra siempre deja al mundo peor de como era en procedencia, en precedencia. Es para todos una derrota dolorosa y trágica. Construir puentes y no muros es una exhortación que repitió muchas veces, y su servicio a la fe como sucesor del apóstol Pedro estuvo siempre unido al servicio al hombre en todas sus dimensiones. En unión espiritual con toda la cristiandad, estamos aquí numerosos para rezar por el Papa Francisco, para que Dios lo acoja en la inmensidad de su amor. El Papa Francisco solía concluir sus discursos y encuentros diciendo: no se olviden de rezar por mí.
Querido Papa Francisco, ahora te pedimos a ti que reces por nosotros y que desde el cielo bendiga a la Iglesia, bendiga a Roma, bendigas al mundo entero, como hiciste el pasado domingo desde el balcón de esta basílica, en un último abrazo con todo el pueblo de Dios, pero idealmente también con la humanidad que busca la verdad con corazón sincero y mantiene en alto la antorcha de la esperanza. Muy bien, gracias. Y ya, bueno, aquí me interesaba gracias, que leyéramos porque básicamente hace un recuento pues, de lo que se pudiera presentar como lo más significativo ¿no? Como dice el Evangelio, ¿verdad? No todo lo que está puesto aquí fue todo lo que hizo el Papa, hizo otras muchas cosas, ¿no? Pero parece que es como lo más, significativo que se va presentando para todo esto. Y fíjense que todavía hablando de lo que fue identificando al mismo Papa, pues Bergoglio venía justo de la experiencia de ser pastor, ¿no? Claro, obispo y cardenal, vaya, ya en su momento, pero todavía mucho con esta idea del ser pastor. Por eso su pontificado, si estuvo marcado por alguna cosa, fue por el hecho del pastoreo, ¿no? Y tanta insistencia, pues a partir de ahí que también con su pontificado como que quedaron frases como especie de eslogan. Ojalá no queden solo como eslogan bonito y ahí mueran, no las frases, pero una iglesia en salida, una iglesia que prefería herida, pero en salida, a una iglesia sana y dentro de los muros, ¿no? Que son, vuelvo a decirlo, estas expresiones que van quedando como eslogan, pero ocupo el término eslogan como una forma programática de enunciar lo que él quería, ¿no? Ojalá, por eso digo, no queden simplemente como una frase bonita en el papel y hasta ahí va a quedar, sino justamente todo esto, los diferentes, cosas que fue haciendo, que fue generando, que aquí se va presentando, las grandes encíclicas que hizo, ¿no? La primera, la de Lumen Fidei, pues fue más de Benedicto XVI, a propósito del cambio de pontificado, ¿no? Fue más de Benedicto XVI que del mismo Francisco, aunque Francisco la firma y le termina de dar el visto bueno, podríamos decirlo así. ¿No? Otra de las cosas que también caracteriza o que caracterizó al Papa Francisco, pues que era religioso, ¿no? Y jesuita, ¿no? Que también los jesuitas se han distinguido también por este compromiso social, ¿no? De alguna manera en las últimas, bueno, siempre se han ido distinguiendo por este compromiso social, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, no sé si ubiquen, conozcan la Universidad Iberoamericana. No, no me están pagando promoción, ¿verdad? Pero sí, sí saben un poquito de la Universidad Iberoamericana, pues saben también que también ha sido como tachada por toda esta inclusión, ¿no? Que se ha intentado también desde la universidad, en fin, estos elementos que también ahí se van generando, ¿no? Abrimos el foro, alguna resonancia que haya quedado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues hay una frase que a mí me impacta, que es la misericordia es el corazón del Evangelio. Él abrió muchas veces comentarios, debates, eh, opiniones encontradas porque estaba regresando al origen, a lo que Cristo en ese tiempo, cuando él estuvo predicando, también él fue hacia los pobres, hacia los apartados, hacia la gente que no tenía voz ni voto, los más pobres, los más marginados. Y en ese momento, él regresa a este origen de esa evangelización. El Papa Francisco le denominó
la cultura del descarte, los marginados. Entonces, y creó mucha polémica, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo con los fariseos, porque no aceptaban que le predicara a los pecadores, a los gentiles, está el apóstol de los gentiles, San Pablo, y él regresa, Francisco, el Papa Francisco, a estos orígenes, a querer construir esos puentes y no muros, a evangelizar a toda esa gente que estaba olvidada. Y como dice usted, evangelizó desde esa figura del pastor, porque muchos estaban detrás de lo eclesiástico, detrás de un escritorio, digamos, que no tenían ese roce con la gente, no desconociendo las necesidades. Sí, muy conocedores del evangelio, eh, de los mandamientos, de toda esta teología, de la Sagrada Escritura, pero no con ese roce directo con la gente, con las necesidades reales en este mundo moderno, ¿verdad? En estas periferias, aquí leyó la compañera, dice, se acercó a evangelizar y a llevar ese mensaje de esperanza a la periferia de las periferias, o sea, donde nadie se había atrevido a evangelizar, a visitar, él sí lo hizo. Y me impacta cómo a pesar de tantos años, ¿cuántos tenía? 80 o sea, ya rebasaba los 80, un hombre ya con la energía ya gastada, pero cómo ese ánimo, ese amor por llevar este mensaje de esperanza, ¿de dónde sacaba esas fuerzas? Yo siempre lo admiré por esta fuerza, esta paciencia, este amor, este cariño hacia la sociedad, hacia los más débiles, los más frágiles. Y retomando el Evangelio, pero en un lenguaje muy sencillo que envolvía a toda la sociedad. Cualquiera, aunque no fuera muy letrado, le entendíamos con facilidad y sentíamos ese amor, esa misericordia del Evangelio. Muchas gracias, Adri. Sí, no, muy, muy, muy cercano el Papa en este sentido, ¿no? Un lenguaje muy, hasta si quieren coloquial, ¿no? Y fácil, fácil de entender. Y pues más siendo latinoamericano, pues le captábamos todavía mucho más al asunto, ¿no? Muy bien. Gracias, Adri. Gorostiola, adelante. Perdón. Sí. Gracias. Es que estaba buscando uno donde, ahora que murió el Papa, Ujú. no voy a prender mi cámara porque necesito leer y me voy a pegar un poquito Sí. a la pantalla. Y dice los cambios que hizo mientras él fue Papa. Sí. Ya, dice bendiciones, dice reformas polémicas del Papa Francisco. Bendiciones para parejas del mismo sexo. Perdón, en el 2023 aprobó la posibilidad de que sacerdotes bendigan a parejas homosexuales, aunque sin equipararlo al matrimonio. Reacción, apoyo de sectores progresistas, pero fuerte rechazo de obispos conservadores, especialmente en África y Estados Unidos. Cambio en la curia romana. En el 2022, la Constitución Praedicate Evangelium reorganizó el Vaticano para hacerlo más eficiente y accesible. Reacción, reducción del poder de la cuarta curta tradicional y más protagonismo para laicos y mujeres, lo que generó resistencia interna. Lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia. En el 2019, con voz Esli Lux Mundi, estableció reglas para denunciar abusos y responsabilizar obispos encubridores. Reacción, algunos lo ven como un paso histórico, pero críticos aseguran que siguen sin ser suficiente. Restricción de la misa en latín.
En el 2021 limitó el uso de rito tridentino en latín que había sido flexibilizado por Benedicto XVI. Reacción: tradicionalistas lo vieron como un ataque a la identidad histórica de la Iglesia. Apertura a las mujeres en roles clave. Permitió que las mujeres accedan a más cargos en el Vaticano y puedan ser lectoras y acólitas en misa. Reacción: algunos sectores aplauden el avance, pero sigue el debate sobre si podrán ser sacerdotisas en el futuro. Entonces, dice, el Papa Francisco revolucionó la Iglesia Católica con una serie de reformas que para algunos resultaron polémicas. Sí, Ya. gracias. Sí, digo lo que decíamos, ¿no? Que todo pontificado pues va a ser polémico desde donde le busquemos, ¿no? Pero sí que justamente estos que se van presentando van resultando de alguna manera polémicos porque se intenta dar un paso, ¿no? Y ya es ahí donde, porque yo recuerdo que el Papa Francisco incluso como que estaba intentando sondear la ordenación de la mujer, pero cuando se encontró con mucho recelo, el mismo Papa Francisco reconoció, no es momento. La Iglesia no está preparada todavía para asumir esto. Más adelante quizá. Ahora, en este momento, la Iglesia no está preparada para esto, ¿no? Una forma de decir, pues todavía no toda la Iglesia universal estaría dispuesta a, ¿no? No preparada en el sentido de que la mujer no esté preparada para, ¿no? Sino que ahorita las condiciones no se permiten. ¿No? Pero bueno, ahí se va también todo esto. Al igual con lo de la bendición, ¿no? Ahí nada más, recordemos, no es la bendición a la pareja, sino a cada una de las personas, ¿no? Sobre todo esto para no simular el matrimonio, ¿no? Pero sí, justamente son de estas cosas que Papa Francisco veía desde su ser pastor y alguien más lo veía desde el aspecto doctrinal fuerte, ¿no? Y entonces ahí ya es donde empezaba como que el estire y afloje, ¿no? de todo esto. Pero muy bien, gracias. Y Eh, quiero Gabriel, te escuchamos. Gabriel y después Adri te volvemos a escuchar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quisiera hacer un breve recuento sobre eh, algunos asuntos que ya escuché y que retomo de la lectura que se hizo y de eventos diversos, como para determinar una pregunta que voy a hacer al final. Bueno, la voy a hacer de una vez y la retomo al final. Ujú. ¿Qué es lo que necesita la iglesia actualmente? Que si pudiéramos pensar o saber cómo ve Dios el mundo y qué necesita Dios de los seres humanos, de su iglesia en este momento, ¿qué sería? Recuerdo, por ejemplo, que se requirió a alguno de los profetas para hacer algún llamado. Eh, este personaje termina en una ballena y después lo regresan al lugar a donde lo había mandado Dios y cumple con la voluntad de Dios. Se necesitaba un personaje con esas características para llevar el mensaje de Dios a un pueblo que buscaba a Dios. Después pienso, por ejemplo, en un indígena, en un indito que tiene un encuentro con la Virgen y que pienso fue preparado durante toda su vida hasta ese punto en el que durante unos cuantos días tuvo un encuentro, le fue encomendado una labor y la llevó a cabo también con su forma de ser tímida para cumplir con la voluntad que se le había encargado.
Pienso también, por ejemplo, en Pío XII, fue elegido en un día, porque era urgente que la iglesia atendiera el tiempo que se estaba viviendo, la Segunda Guerra Mundial. Y así como esos, podemos hacer un recuento de muchos personajes que han atendido necesidades específicas de un tiempo muy específico. Entonces, creo que la pregunta que debiéramos hacernos en esta elección del Papa es, ¿cómo ve Dios a la Iglesia y cuál es la necesidad que tiene que cubrir dentro del mundo en este momento? El texto nos deja ver a un Papa Francisco abierto. No hay que olvidar que era de una alta preparación como jesuita y no decidió llamarse Ignacio por su padre, sino Francisco por su misión. Y se puede entender que fue llamado para algo particular en un momento muy específico, porque vivía Benedicto XVI en ese momento. Y tampoco hay que olvidar que había, según se filtró, después se supo, dos candidatos a ser papa y que no se ponían de acuerdo, pero la urgencia de la iglesia era dar un golpe de autoridad geopolítica en un momento muy específico. Y se elige a un tercero y resulta ser progresista, diríamos, ¿no? Y efectivamente, no decidió tomar las riendas de aspectos que la parte más reacia de la iglesia no acepta todavía, como el sacerdocio de las mujeres. Entonces, ¿cuál es el tiempo que está viviendo en este momento la iglesia y el mundo como para que nos preguntemos qué se necesita? ¿Qué necesita el Papa que sea electo para dirigir a la iglesia de Dios? Se eligió en un momento a Pedro, con todas sus debilidades, con todas sus, con lo que fuera, para ser el primero de una lista larga. Entonces, yo creo que esto que acabamos de leer está muy apegado a lo que la iglesia necesitó en este periodo. 12 años en los que abrió la misericordia de Dios a través de distintas herramientas de esa misericordia para que el pueblo las aproveche. Y ya se mencionaron varias aquí. Entonces yo creo que tendríamos que hacer oración por que el nuevo Papa cumpliera con ese beneplácito de Dios para que con sus características personales sumara a ese proyecto de misericordia que ya nos enseñó Francisco y que tiene que atender una cierta situación. Concluyo diciendo que Juan Pablo II, a pesar de que tenía una gran experiencia pastoral y de que escribió muchos textos, no tuvo la brillantez de su sucesor, porque quizás no era el momento de la iglesia para eso. Benedicto XVI atendió, incluso Ratzinger eligió ese nombre precisamente por algo particular de su personalidad y de la necesidad que estaba enfrentando. La teología de la liberación en Latinoamérica seguía permeando dentro de muchas áreas de la iglesia que tenían que ser atendidas y que el Papa Juan Pablo II atendió de un modo y el Papa Benedicto XVI de otro. Y por eso yo creo que ese progresismo del pensamiento poderoso que tenía Ratzinger, como Benedicto XVI, lo tuvo que cambiar. Así que yo considero que Francisco atendió una necesidad muy, muy concreta y que el que viene tiene que atender algo que es muy importante. Yo creo que el diálogo con todos tendría que ser uno de todos esos elementos, porque sí, efectivamente, hay algunos de entre los cardenales que no estuvieron muy contentos con la apertura tan grande que tuvo el Papa Francisco, y que por otro lado hay quienes están proclamando más hacia adelante. Así que yo creo que el diálogo es necesario y la comunión es otra cosa muy importante en este momento. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gabriel. Sí,
definitivamente qué es lo que se espera que al final se tome en cuenta, ¿no? El papa que se necesita y con los valores que ahora tendrían que hablarle a la sociedad, un papa pues muy humano, me parece, ¿no? Con algunos elementos que ya Gabriel ha dicho. Bueno, y así le podríamos ir poniendo como distintos elementos, ¿no? Pero muy, muy interesante tu pregunta. ¿Qué papa necesita la iglesia hoy? Una pregunta muy, muy interesante e importante. Me dejas pensando en ello con lo que enuncias, ¿no? Muy bien. Adri, y después escuchamos a Gorostiola. Sí, nuevamente, perdón, es que está, no, sí, sí está bien. Otra cosa que a mí me impactó del Papa Francisco fue ese diálogo ecuménico o el diálogo interreligioso, dándole apertura a otros líderes que también buscan una salvación, un, un bienestar para la humanidad en cuanto a la salvación, en cuanto al cuidado del planeta, que siempre estuvo Francisco dándole esa confianza, ese diálogo, bajo la premisa que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vuelvo a lo mismo, regresó a los orígenes, a lo que Cristo en su momento ordenó a sus apóstoles, a su pequeña comunidad: vayan y evangelicen a todos, bauticen, sirvan, no busquen ser servidos, bajo ese ámbito de pobreza, no buscando del poder. Hace ratito hablaba sobre que el sumo pontífice es el hombre más poderoso, más importante del planeta. Y entonces él hizo a un lado todo esto y buscó servir, pero desde el ejemplo, no nada más desde la palabra. Y tan es así que se deshizo de ciertos elementos, como es ese anillo de oro, como es ese calzado rojo y como es la vestimenta que tiene un simbolismo muy, muy poderoso. Él lo hizo a un lado y adoptó este régimen de pobreza bajo el carisma de San Francisco de Asís. Y bueno, confiemos en que el Espíritu Santo jamás dejará que su iglesia se vaya a la deriva. Los 12 apóstoles vemos como unos hombres que no tenían toda la sabiduría, ni el conocimiento, ni el poder, hombres frágiles, con con muchas fragilidades, con muchas limitaciones, y sin embargo ellos supieron llevar adelante esa iglesia en sus orígenes. Entonces, ahorita, en este mundo moderno, con todos sus retos, sus complicaciones, sus anhelos, sus angustias, con todos los problemas que enfrenta esta sociedad, confiemos en que el Espíritu Santo va a seguir impulsando ese espíritu de sinodalidad o lo que necesite en este momento. Nosotros debemos confiar, hacer nuestra oración y dejar que Él actúe, ¿verdad? En sus pastores que ya están al frente y que han sido elegidos en su momento como los pastores de nuestra iglesia. Sí, sí, sí. Ojalá confiemos, ¿no? Que el espíritu actúa. Gracias, Adri. Gorostiola, por favor. Gracias. Yo la verdad es que también me deja pensando la pregunta que hizo el compañero anterior sobre qué necesita tener este papa, ¿no? Que ahora, porque lo que dijo es muy interesante, las necesidades en ese momento pues eran unas y ahora pues con tantos problemas sociales las necesidades, si bien
podría decirse que son las mismas, no, son otras, ¿no? Pues sí, sí han cambiado. Hay una parte de la lectura que a mí me encantó, voy a leer un poquito, Ujú. que dice, que habla de saqueo, ¿no? O sea, yo la verdad aprendo mucho a través de analogías o de parábolas, ¿no? Entonces, aquí dice, una iglesia que da el primer paso hacia el pecador, como hizo Jesús en Jericó, invitándose a sí mismo a la casa del impresentable y odiado Saqueo, sin pedir nada, sin condiciones previas, y fue porque se sintió mirado y amado así por primera vez en aquella mirada del Nazareno, el impulso para convertirse. Tantas personas hace 2000 años se escandalizaron cuando vieron al maestro entrar en la misma casa del publicano de Jericó. Tanta gente se escandalizó en los últimos años por los gestos de acogida y cercanía del pontífice argentino hacia todas las categorías de personas, especialmente los impresentables y los pecadores. En su primera homilía, en una misa con el pueblo en la iglesia de Santa Ana en el Vaticano, Francisco dijo, ¿cuántos de nosotros merecemos tal vez la condena? Y también sería justo, pero Él perdona. ¿Cómo? Con la misericordia, que no borra el pecado, solo el perdón de Dios lo borra, mientras que la misericordia va más allá. Y me encanta este ejemplo, ¿no? Esta analogía dice, es como el cielo, miramos el cielo, tantas estrellas, pero cuando sale el sol por la mañana, con tanta luz no se ven las estrellas. Así es la misericordia de Dios. Una gran luz de amor, de ternura, porque Dios perdona con un porque Dios, porque Dios perdona no con un decreto, sino con una caricia. A mí me gusta mucho cuando habla de Saqueo, que dice que por primera vez Saqueo se sintió mirado, ¿no? Y bueno, pues no sé, creo que estas personas que Francisco volteó a ver, pues si algo tienen es eso, ¿no? Que no se sienten mirados, sino al contrario, siempre rechazados, juzgados, etcétera, ¿no? Entonces, como decía la hermana, pues hablaba nuestro idioma, ¿no? Hablaba en un lenguaje social donde todos lo podíamos entender tal vez sin tanta enseñanza teológica. Entonces, eh, pues no sé, creo que él en su momento lo que tuvo fue que volteó a ver a los que más pues lo necesitaban en ese momento, esa gente olvidada o esa gente marginada, como en su momento lo fue Saqueo, ¿no? Y yo creo que igual que hace más de 2000 años, fue juzgado, ¿no? De cómo, si se dice el maestro, el que sabe, va a visitar a Saqueo, que no sabe quién es él, o sea, y cómo Dios no va a saber quién es él, ¿no? Cómo Jesús no iba a saber quién era él. Y yo creo que a veces pasa lo mismo con esas personas conservadoras que decían, pues es que la iglesia no permite eso, ¿no? O sea, ¿por qué él ahora quiere venir a hacer esas reformas? Pues como si él no supiera lo que hace, es una persona pues formada también, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Gracias. Sí, muy, muy profético el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Y pues sí, confiemos en Dios y en el Espíritu que va a enviar a un papa que, como decía Gabriel, necesita la iglesia, ¿no? Para esto. Pues muy bien, vamos cerrando nuestra sesión del día. Hasta aquí. Nos veríamos la próxima semana, el día miércoles, igual 9:30. La sesión como el día de hoy va a estar abierta, ¿no? Para que ustedes se puedan integrar unos minutitos antes. La sala va a estar abierta. La próxima semana todavía nos vemos 9:30. Ya dentro de 15 días ya nos podremos ver a las 9. Ya habré acabado las clases con el diplomado de la universidad y ya no habrá ningún asunto, ¿no? Que atender ahí. Pero la próxima semana todavía nos vemos 9:30 de la noche y ya dentro de 15, ¿no? A las 9. Este ya va a ser el enlace permanente del club de lectura. Entonces, el anterior, si quieren ya, bueno, si lo tenían guardado, apuntado en algún lado, ya lo pueden, eliminar, tirar, borrar, lo que sea, y conservar este. Este ya va a ser el enlace permanente para nuestro club de lectura. Buenas noches. Adelante, Pati, sí.
Mi nombre es Patricia Aguilar, estoy aquí atendiendo a esta bella reunión del día de hoy por una invitación de nuestro hermano Francisco. Lo conozco como Francisco de los franciscanos. Y bueno, mi último comentario sería, quedé fascinada, me encantó los comentarios de Juan Pablo II como el carismático, como Benedicto XVI, el que dialoga, el que habla de política, razón y fe, y Francisco, él que habla de la sinodalidad, el ecumenismo, el bonachón, el de la apertura. Sí, decían, todas estas ya fueron cualidades, fueron adjetivos calificativos, que si los vamos a juntar, ya llevamos un buen de lo que necesitamos para nuestro nuevo Santo Padre. Y bueno, la nominación del Espíritu Santo. Nos ponemos en un contexto de ver que el Santo Padre Francisco, pues no voy a decir más de lo que dijeron nuestras compañeras, ¿no? Solamente que nos debemos esforzar por entender sus propuestas, la solicitud a nuestra transformación, a nuestra evangelización, a la transformación de la iglesia y considerar que la iglesia acoge. Y siempre vamos a acoger con misericordia, con el corazón, porque la misericordia, como bien lo dijeron, es el corazón del evangelio. Y bueno, pues vamos a manejar nuestra cultura militante, que lamentablemente a las personas que ya somos adultas, a las que no tenemos cierto nivel académico, que ya no somos funcionales o que ya no son funcionales, los van descartando, los van relegando. Pero bueno, ahí vamos a ponernos a trabajar, porque también estamos invitados siempre a prepararnos, salir de nuestra zona de confort y siempre una preparación para poder, pues, en pos de ayudar, en pos de salir y trabajar por lo que es mío, conmigo, con el otro, el Señor, y con lo otro, nuestro planeta. Y pues agradezco la invitación. Gracias, Francisco, gracias, profesor, y pues hermanos de la comunidad. Espero poderme conectar la próxima semana y pues es muy gratificante. Qué bueno Gracias. que te invitaron y que aceptaste la invitación y bienvenidos a todos los que se integran por primera vez al club de lectura. Nuestras reuniones son semanales, los miércoles bueno, ya he dicho, la próxima semana todavía 9:30, de ahí en fuera a las 9, ¿no? Entonces, para que se sigan conectando y pues vayamos generando esta comunidad de reflexión. Muy bien, Muchas pues muchas gracias. gracias. Vámonos a descansar. Nos vemos primero Dios entonces